Vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 4. Vamos a Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y para el oportuno socorro. Amén. Esta porción que estamos leyendo, la versión Reina Valera la subtitula Jesús, el sumo sacerdote, o Jesús es nuestro sumo sacerdote. Aquí se presenta a Jesús como el cumplimiento de lo que es la ley con respecto al sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era una función importantísima que tenía una persona en el pueblo de Israel. No habían dos, tres sumos sacerdotes, solo había un sumo sacerdote en todo Israel. Había muchos requerimientos, tenía que ser del linaje de Aarón, tenía que cumplir ciertos requerimientos importantes y era la persona única autorizada para entrar en el lugar santísimo. No había otra persona autorizada para entrar en el lugar santísimo, sino el sumo sacerdote. Y no podía entrar en cualquier momento, sino que solo podía entrar una vez en todo el año, hacer el sacrificio de expiación de los pecados, y esa sería la única vez que podría entrar en todo el año al lugar santísimo. Aquí nos está presentando de que esa figura que tenían el pueblo de Israel, los hebreos, del sumo sacerdote, esa figura era una sombra de quien sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que se nos presenta es que Jesús es sumo sacerdote, pero Él no entró al lugar santísimo de la tierra. Él no entró al lugar santísimo allá del templo, aunque el velo se rasgó y se abrió el velo para que porque ya una vez entró Jesús, ya no hay necesidad de volver a hacer el ritual, ya todo queda en revelado, ya todo queda al descubierto. También en el cielo, porque este modelo del templo, del atrio, el lugar santo y lugar santísimo, es un modelo de lo que hay en el cielo. Dios le dijo a Moisés, mira, conforme a lo que ves en la visión, hazlo también en la tierra. Entonces, el autor de la carta de los Hebreos nos está diciendo que Jesús no entró al lugar santísimo de acá de la tierra, sino que Él traspasó los cielos y entró directamente al trono de la gracia. Entró directamente a la presencia de Dios en representación de nosotros. El sumo sacerdote, eso era lo que hacía. Él entraba al lugar santísimo en la tierra en representación de todo el pueblo. En sus hombros estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. 6 en un lado, 6 en el otro, y era una representación de que llevaba al pueblo en sus hombros. Él era el representante de todo el pueblo. Si Dios se agradaba del sacrificio que él hacía, entonces todo el pueblo recibía la expiación por sus pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no traspasa el lugar santísimo de la tierra, sino el lugar santísimo que está en el cielo. Y esto es algo clave, porque nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, no fue un sumo sacerdote ajeno a nosotros. Nuestro sumo sacerdote padeció como nosotros. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque como nosotros padeció nuestras debilidades. La diferencia es que Jesús no pecó. Él fue un sumo sacerdote sin mancha. Sus vestiduras blancas eran blancas porque no había cometido pecado. En otras palabras, Él no estaría presentando un sacrificio por los pecados de Él.
Normalmente, el sumo sacerdote a la hora de entrar al lugar santísimo, primero él tenía que presentar un sacrificio por sus pecados y luego él podría entrar al lugar santísimo. Jesús no tuvo que presentar un sacrificio por él, porque él no tenía ningún pecado, él era puro. Por esa razón, él entra al lugar santísimo y entra en representación de nosotros, y por medio de él nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Aleluya! Qué obra tan maravillosa la que hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros los creyentes no tenemos acceso al lugar santísimo en la tierra, sino que ahora nosotros los creyentes tenemos acceso a la mismísima presencia de Dios. Esto es algo de lo que nos demuestra lo que hay en el cielo. En el cielo, Dios está en el lugar santísimo. Su presencia es viva en ese lugar. Y por medio de Jesús, quien entró en representación de nosotros, ahora yo puedo entrar al trono de la gracia confiadamente, porque mi sumo sacerdote, Jesucristo, abrió el camino para mí. Gracias a Dios por su obra maravillosa. Jesús es mi sumo sacerdote. Quiero que usted lo diga conmigo. Jesús es mi sumo sacerdote. Más que un pastor, más que una persona no es que esta persona es la que me lleva a la presencia de Dios. No es así. Según el texto que estamos leyendo, es Jesús quien abrió el camino para nosotros. Y si puedes llegar a la presencia de Dios, si puedes experimentar la presencia de Dios, es porque Jesús hizo la obra. No ningún hombre, no ninguna persona, no ningún ser humano, para nada. Jesús es mi sumo sacerdote y por él yo tengo entrada al lugar santísimo. Jesús es mi sumo sacerdote. Vamos, dígalo ahí en su casa. Jesús es mi sumo sacerdote. Colóquelo ahí en el chat, dígalo conmigo. Jesús es mi sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que hizo su función con excelencia. Gracias a su obra podemos entrar al trono de la gracia. Gracias a su obra podemos disfrutar de esa maravillosa presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. A la hora de leer y comprender, Señor, lo que tú nos hablas por medio de esta palabra, Señor, te damos la gloria y la honra, porque abriste un camino para yo poder entrar al lugar santísimo. Abriste un camino, Señor, para yo poder disfrutar de tu presencia. Abriste un camino, Señor, para que pudiéramos estar ante ti, Padre Celestial. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no fue una persona ajena a nosotros, sino que vino y vivió entre nosotros y se cumplió, Padre Celestial, esta figura del sumo sacerdote, quien era una sombra de la obra que haría Jesucristo por nosotros. Gracias, Dios, porque de verdad no merecemos algo tan hermoso. No lo merecemos, pero tú, Señor, lo hiciste por nosotros, porque nos amaste y sabías, Dios, la necesidad que tenemos de tu presencia en nuestra vida. Te pido, Dios, que hagas tu obra maravillosa en nosotros. Glorifícate con poder. Obra, Padre Celestial, en su vida, en nuestra vida, Señor. Que seamos, Señor, cada día disfrutando más y más de tu presencia que nos llena, nos transforma y nos guía para hacer las cosas correctas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita para que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Dágale clic ahí donde dice suscribirse. Al ladito aparece una campanita. Dele clic a la campanita, así recibirás todas las notificaciones que tenemos de nuestras transmisiones. No olvides compartir este video, compartir este audio, y si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio o quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer por medio del 316-617-7888. De nuevo, más 57 es el indicativo de Colombia, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.